la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Como siempre, contenta de poder transmitir el programa, llegar hasta donde tú puedas estar en esta hora y bendecirte, porque la palabra de Dios siempre bendice, siempre alimenta, siempre confronta y siempre guía el corazón de aquellos que la escuchan y la atienden. Así que regálate esta hora, este espacio de tiempo, porque yo sé que el Señor te va a hablar y te va a ministrar a través del programa. Recuerda que si tienes alguna petición que quieres compartir y que oremos al final del programa, puedes llamarnos a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si deseas visitarnos, el templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte si deseas visitarnos o si no te estás congregando en ningún lugar, que puedas hacer de nuestro templo tu casa de adoración. De igual manera, si no puedes llegar, puedes ver nuestros cultos a través de vegaaltaparacristo.com, que es la página de la iglesia, o a través de Facebook o YouTube. Todos los domingos, desde las 9:30 de la mañana, con adoración, escuela bíblica, mensaje, ministración. Los martes a las 7:30 de la noche, el culto de oración, y los jueves a las 7:30 también, el estudio bíblico en 10 células familiares ubicadas en diferentes lugares, que si llamas a los mismos números de hoy, se te puede indicar los sitios donde puedes llegar para recibir el estudio bíblico en grupos pequeños. Sea como sea, siéntate a la mesa del Señor y procura ese pan de vida que Él quiere darte y que seguramente tu alma necesita, porque fuimos creados para Él. Aleluya. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión está con nosotros Manuel Torres Cabrera, un siervo del Señor que estuvo conmigo en Vega Alta mis últimos 4 años. Y es curioso que nos formamos en la misma iglesia madre y luego de él regresar a Puerto Rico, pues tuve el privilegio de tenerlo mis últimos 4 años allí, adorando y sirviendo junto a nosotros. Él tiene un testimonio bien largo. Yo voy a tratar de que en 30 o 40 minutos pueda compartir lo que el Señor pone en su corazón, pero son historias que son necesarias también, porque a veces creemos que el camino del Señor es color de rosa y definitivamente no es así. Al contrario, cuando uno se convierte, se matricula en el reino de Dios, es heredero de Dios y coheredero con Cristo de toda su gloria, pero es declararle la guerra al enemigo, es decirle, no voy más a mi manera ni a la manera del mundo, sino como Dios me guíe. Y en esa lucha se hace mucha fuerza y se vencen muchos obstáculos, pero el Señor, que es bueno, aleluya, siempre nos da la victoria y nos ayuda en el camino. Así que yo quiero que lo conozcan en este momento y que Él mismo nos cuente cómo se crió, cómo conoció al Señor y todas aquellas experiencias que Él entienda que puedan ser de edificación a la vida de cada uno de ustedes. Manuel, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Gracias, pastora. Un placer para mí, gracias por invitarme. Y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos precisamente en qué tipo de hogar tú naces, cómo conoces al Señor, se desarrolla tu vida cristiana y todas esas etapas que tuviste que vivir, pero que con la ayuda del Señor venciste. Aleluya. Vamos a ver cómo tú dijiste, condensamos esta conversación. Lógicamente, yo le decía a mi esposa, pues, yo no soy un maleante, un mafioso,
Pero yo soy de aquellos que fuimos criados en el Evangelio y en algún momento en nuestra vida caímos y el Señor vuelve a levantarnos para seguir hacia adelante. Amén, aleluya. Rapidito, yo fui el primer nieto de uno de los pastores reverendos de los discípulos de Cristo. No sé si te acuerdas, Fernandito Cabrera, le decían el Kid Cabrerita. Mi madre era su primera hija, así que yo fui el primero de todos. Eso ocasionó muchos problemas en la familia porque mi papá quería su nombre, mi abuelo quería su nombre y por eso me pusieron ese nombre tan largo, Manuel Fernando Torres Cabrera. Wow. Manuel Torres por mi padre, Fernando Cabrera por mi abuelo. Y desde la niñez, mami siempre estuvo trabajando con los discípulos en la calle Comerío. Ella fue maestra y yo me crié ahí. Fui parte de la banda, tocaba saxofón y ahí es donde yo prácticamente estuvimos juntos, todos nosotros, como tú mencionaste, estuve con Crenley. Crenley tocaba el clarinete, yo tocaba el saxofón y así estudié allí en los discípulos hasta la escuela intermedia. Siguiendo la historia, porque para poder entender de dónde yo salgo y qué sucedió, yo prácticamente en los años 70 vino el avivamiento de la calle Comerío, en la historia de la iglesia de discípulos de calle Comerío. Yo había regresado de Corozal porque mi abuela se había enfermado. Mami siguió, dejó Bayamón y se fue para Corozal para cuidarla. Y allá yo estuve con mi abuelo, que fue su última iglesia, y me crié con él. Y de allí, luego que ellos murieron, nosotros regresamos a la calle Comerío, que fue ese tiempo del avivamiento. Recibo el bautismo del Espíritu Santo bajo el ministerio de aquel entonces, el hermano Segarra. Y como todos los jóvenes, fue un ardor, una pasión por la iglesia, Marta, donde el deseo era servirle al Señor. Y me acuerdo de don Flor, que me abrazó y me dijo, te voy a ayudar. Y me ayudó en aquel tiempo de mi juventud. Pero como todo, vino un tiempo bien difícil, porque gente allegada a mi familia tuvieron una mala interpretación de las Escrituras y decidieron entonces irse de la iglesia y levantar una iglesia. Mami, yo diría por la parte emocional, decide pues irse y nosotros estábamos jóvenes y nos vimos obligados todos a seguir a nuestros padres. Aunque en ese entonces todo el deseo era por mami, porque papi estaba enseñando el instituto, estaba predicando con los discípulos, pero ese tiempo fue bien difícil para nuestra familia. Yo tuve que criarme en ese tiempo en obediencia a mis padres y me sometí, diríamos, a la dinámica de la iglesia nueva, pero ahí donde comenzaron los problemas, pastora, porque la falta de madurez pastoral de quien estaba al frente de la iglesia ocasionó que vinieran muchos desastres a nuestras vidas espirituales. Primero yo me casé muy joven, o sea, no me di el tiempo con mi deseo y pasión, porque yo había sido candidato al ministerio por los discípulos de Cristo. Pues, sabían que yo tenía un deseo por servir al Señor, me enviaron a Manatí. Yo tenía 2 nenas pequeñas. Yo trabajaba en la farmacéutica. Dejé todo eso para irme a Manatí.
¿A pastorear o abrir una obra? Abrir una obra Ajá. de la cual se levantó Ujú. y todavía existe, Qué bien. aunque no con nombre de ningún concilio. Eh, pero en aquel tiempo, pues, al yo irme, trabajé, di todo mi corazón. Y como yo no estuve de acuerdo con ciertas cosas de la vida personal del pastor principal, ellos decidieron separarme y no apoyarme más. O sea, me dejaron solo. Sí, sí. No me ayudaron económicamente ni nada, porque... pero te digo una cosa, Dios nunca me abandonó. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero fíjate, has mencionado ya 2 veces la falta de madurez del líder principal. Y uno no niega o duda de que la gente pueda tener llamado, pero la gente tiene que entender que se tienen que sentar a aprender, a madurar ese llamado, a confirmarlo, a recibir herramientas, algún tipo de estudio teológico, si no puede ir a un seminario, por lo menos un instituto. Y de verdad, más que un impulso o un anhelo del corazón, que se desarrolle un carácter cristiano y que se confirme un liderato. Porque si no pasan estas cosas, Pasan esas cosas. a nombre de la buena fe y de la buena intención, Ujú. y en el camino se van dejando personas y se van hiriendo personas y hasta a veces sacándolas del camino del Señor sin esa intención, pero es la consecuencia de no estar bien preparado. Y lo has dicho bien, Ujú. lo has dicho bien, pastora. Hay gente porque fíjate, y voy a detenerme un momentito, porque como le decía un hermano, es bien raro que yo diga, Dios me está hablando, Ujú. porque uno tiene que tener cuidado también, Sí. qué voces son las que uno escucha. Pero yo digo que en este tiempo, últimamente en esta semana, he estado sintiendo bien profundamente en mi corazón eh, lo que le pasó a Pablo, el apóstol Pablo. Ujú. Ese hombre se crió a los pies de Gamaliel. Ujú. Era un hombre súper inteligente. Tenía una pasión por Dios, por su religión, ¿sabe? Y aún notamos que en el libro de los Hechos aún guardó ciertas costumbres. Porque cuando se rapó el pelo y tenía esto y lo otro, o sea, que él tenía en su corazón algo tan profundo de servir a Dios. Y cuando él persiguió la iglesia, él pensó que él estaba haciendo la Lo obra de Dios. correcto. Ujú. Y El que no sepa de quién tú estás hablando, que lea Filipenses 3 esa- y ahí ve el desglose de las sí, etapas de la vida de Pablo. exacto. Entonces, prácticamente es esto que estamos hablando. Ujú. ¿Sabe? Mucha gente tiene un deseo por Dios, pero no todo eso. Hay que sentarse. Es Dios quien realmente está detrás de todo esto. Cuando yo digo de la madurez, es en este caso que yo quiero cerrar cuando cierre, quiero hablar sobre eso, es lo que me enseñó es que uno necesita un pastor. Sí. O sea, no tan solo prepararse de estudio, yo te puedo decir, a mí me encanta estudiar y podemos hablar luego de lo del instituto. Aparte de que tú llegas al instituto y recién te gradúas, pero ya con 2 doctorados. Sí, ¿Sabes? Un hombre de mucho estudio. pero porque esa es otra historia. El, pero el de las personas tienen que entender que como yo le digo a ciertas personas que abren iglesia, que si tú necesitas un pastor. Un mentor a quien rendirle cuentas. Sí, Sí. exacto, con quien tú hablar Ujú. y validar tu fe y lo que estás haciendo en la obra del Señor. Por eso mencioné, dice, la falta de madurez, porque salió a hacer iglesia, salió con un grupo de una iglesia, porque ni fue una iglesia nueva, fue prácticamente un grupo de otra iglesia, pero su falta de madurez condujo a un montón de problemas, especialmente no tan solo doctrinales, sino personales. Y de ahí fue que yo llegué a Manatí. ¿Qué pasó en Manatí? En Manatí, al verme solo, la iglesia creció y y no tuve necesidad de irme a trabajar, aunque en aquel tiempo a mí me gusta la música mucho.
Y en aquel tiempo existía en Manatí, no sé si tú tienes conocimiento de lo que era Roca. Roca era el estudio de grabación donde todo, casi 90% de las personas que cantaban, grababan, que era William Armais, en Manatí. Y ese hombre sabía de mi condición, supo de lo que pasó y fue tan amable de abrirme las puertas y me daba cositas que hiciera en la tienda, dibujando esto o haciendo esto, y siempre me daba una ofrenda y seguía. Con eso empatabas la pelea. Y con eso empataba la pelea. Y seguí. Y entonces de momento surge una iglesia nueva en Manatí. Y había gente que yo conocía, de los defensores de la fe, que estaban hablando con ellos, etcétera, etcétera. Y una noche llegan a mi casa y me traen una compra, me dan una ofrenda, y sin yo pedir. Realmente son de esos momentos cuando tú estás en el pastorado y oras y le pides a Dios que te cuide y de momento alguien toca la puerta y te trae una compra o te trae una ofrenda para que pagues la renta, que pagues la luz, el agua. Yo sé que tú has tenido eso. Sí, claro que sí. Esas experiencias. En las dos direcciones, siendo quien recibe y también a quien Dios toca para llevar. Bueno, cuento corto, ellos me pidieron que me fuera con ellos, pues yo me fui. Ahí fue donde me eduqué más en la música. Ahí encontré a Wison Torres Jr., que también estaba como parte del ministerio de ellos. Ahí entonces me inicié en lo que el primer grupo que se llamaba Peregrinos y Extranjeros. Okay. Que cantaste con ellos luego. Canté con ellos, El mismo no seré. Y escribí la canción que Leida cantó, que se llama Sígueme. Ese himno precioso. Yo no sé si sabes que el tema de este programa, En Esto Pensad, es también de ellos, de Peregrinos y Extranjeros. Exacto. Sí. Sí, porque hay una canción que dice En Esto Pensad. Y de ahí, pues, eso fue yo era jovencito, no tenía este pelo blanco y era así de flaquito. Sí. Y entonces eso pues me dio el deseo de seguir sirviendo al Señor y unir la parte de la música, componiendo, haciendo cánticos para la iglesia. De hecho, pastora, cuando yo regresé en el 19 a Puerto Rico, la prima mía está en San Juan. Era el tiempo que la pastora general Hilda estaba pastoreando, que ahora está Miguel Morales. En San Juan. Pues yo fui a visitarla y cuando yo veo un coritario, un librito del Ministerio de Hombres, y yo veo, qué bueno, y cuando veo así, habían 2 coros que yo había escrito, que nadie sabe que fui yo quien los escribí. Porque fue el tiempo en la época de los 70 y todo eso así, que nosotros lo que hacíamos era que cogíamos mucho los salmos, le poníamos música, etcétera. Entonces nos dio una locura de hacer hasta cánticos con música hebrea. Sí, yo me acuerdo de todo, eso fue un boom. De todo. Y bueno, si te digo hasta chistes de eso, un día yo conseguí, porque nos dio una ceguera con los judíos y yo conseguí un libro judío y había una música y entonces yo empecé a tocar la música, me gustó. Y o sea, a mí me gustaría coger esa música para uno de los salmos y allá hice cogí la música, puse el salmo, venid, celebremos alegres a Jehová. Y de momento estábamos cantando y viene una persona y dice, pero si ese es el himno de Israel. Mira para allá. Y yo dije, Dios, ¿en qué lío me he metido yo? Sí. De coger el himno de Israel para poner, anyway, locuras de jóvenes. Sí. Pero lo hacíamos para el Señor. Con entusiasmo y sinceridad. Y sinceridad. Sin otro ánimo. Y como decía, esas son las locuras de la inmadurez espiritual. Así que
Volviendo a Manatí, en Manatí pues me desarrollé ahí, pude estar en lugares como Florida, en Puerto Rico, Santurce, Manatí, ayudando en las iglesias. Eso me llevó a Argentina. Fue un tiempo precioso. Pude cantando en una de las iglesias allá de un ministro llamado Celso Contreras, que fue uno de los que caminó con Juan Carlos Ortiz, quien escribió El Discipulado. Me llevó a la República Dominicana a ayudar en muchas iglesias. Pero de la noche a la mañana vuelven otra vez, se adoptan ciertas doctrinas que, ¿sabe? Que es lo que yo digo, que el cuidado con la interpretación de las escrituras. Sí. Y entonces comenzaron a irse a unos extremos y lamentablemente pues vuelve otra vez la crisis dentro de la parte personal, más hacia el matrimonio. Porque una de los extremos era que para servir al Señor mejor era servirle como si uno fuera soltero. Wow. Sí. Me imagino que aplicando el que no deja padre, madre, esposa, hijo, y vienen pos de mí, no es digno de mí. De todo. Wow. O sea, porque es como todo, pastora. Pues no sé si hay tiempo, pero Sí, estamos bien. dentro de todo esto, recuerdo a mis 10 años, hago un alto en la historia. A mis 10 años, mi abuelo, la familia de mi abuelo en Arecibo conoció a quien era Mita, a Juanita. Ajá. Juanita conoció a mi mamá cuando era pequeña, porque mi mamá se quedaba en casa de sus tías, las hermanas de mi abuelo, que vivían en Arecibo, y era cuando ella estaba en la iglesia pentecostal. Pues, cuento corto, ella le quería regalar una perrita blanca que siempre estuvo en casa a mami, y mami fue a recogerla, porque la conocía, no por ser Mita, ella la conocía como Juanita. Yo como niño, pues, fui con ella, vi aquella imagen de una mujer que estaba en un asiento tipo trono, había gente abanicándola. Y yo lo que hice fue, como niño, me fui a pasear por la casa y llegué a la cocina. Y en la cocina yo pregunto, ¿y dónde está el nombre de Mita en la Biblia? Wow. Con la ingenuidad de un niño. Y lo que me dijo la persona fue, ese es el nombre escondido. Ay, Señor. Que dice Apocalipsis. ¿Y dónde está eso? En el Antiguo Testamento dice mi tabernáculo. Ay, Señor. Y entonces eso siempre se me quedó en mi vida de los errores que nos metemos cuando interpretamos las Escrituras de una manera que no es correcta. Sí, sobre todo sin tomar en cuenta el contexto en todos los aspectos, no solamente literarios, sino culturales y de tantos tipos. Bueno, pues volviendo a Manatí, pues lo que sucede es entonces que nos reúnen a todos y dicen, nosotros vamos a dividirnos de la iglesia en los Estados Unidos y por estas doctrinas que hay que afectan el matrimonio. Y entonces ustedes tienen que tomar una decisión. O se van para Estados Unidos o se quedan aquí en Puerto Rico con nosotros. Teníamos 5 minutos para tomar una decisión. Wow. ¿Qué pasó por mi mente? Dice, yo no tengo familia en los Estados Unidos y yo no sé cómo me va a ir. Se me cayó el mundo encima en 5 minutos. Yo dije, me quedo en Puerto Rico. Pero eso me trajo una rebelión tan grande, pastora, porque era cantazo tras cantazo y tras cantazo, por uno, déjame ver cómo lo puedo explicar que no suene mal, por uno tomar decisiones sin
sentarse a esperar en Dios Ajá. y hacerlo porque tengo una pasión de servir a Dios, pues me voy por ahí y no tener cuidado de asesorarme como usted bien dijo, con alguien con más madurez. Ujú. Y lamentablemente pues es como una roca que cae y sigue Sí. y sigue y sigue. Y entonces yo noté que mi vida, tanto en lo personal, todo, el matrimonio, los hijos, todo fue rompiéndose, hasta que perdí todo. Wow. Perdí iglesia, perdí pastorado, perdí matrimonio, perdí mis hijas, todo. Pero porque fue algo tan grande que me cayó encima. Que a veces la gente no mide las consecuencias que pueden venir por estar, por ejemplo, saltando de iglesia, Sí. aun cuando sean de sana doctrina, estarse desarraigando. Se supone que uno eche raíces en un lugar, y eso de estar desarraigando una planta y ponerla en un tiesto y después desarraigarla y ponerla en otro lugar, obviamente debilita la planta. Exactamente. ¿Cuánto más si ese constante movimiento se da en iglesias que no están dirigidas por personas que de verdad saben lo que están haciendo? Exactamente. Y es algo, es que estoy tratando de buscar la manera más sencilla de decirlo por el tiempo, pero eso destruye a la fe, destruye al hombre, en el caso mío, destruye todo lo que tienes. Entonces, todos mis estudios, la farmacéutica y todo, dejé todo aquello, dejé esto, dejé lo otro, para encontrarme entonces en un hoyo grande. Ujú. ¿Qué voy a hacer? Pues me fui. Y fue que te fuiste a Estados Unidos. No, me quedé un tiempo. ¿O te fuiste de la me iglesia, quedé del mundo de la sí, iglesia? del mundo de la iglesia. Dije, no más. La gente no me hablaba, porque me fui completamente. No me fui a usar droga, pero todo. Eh, Voy a brincar y seguir para poder aligerar. Ujú. Pero fue un tiempo donde, en aquel tiempo, Dios, las cosas positivas es que en medio de toda la locura de Manuel Fernando, como el poema que hubo una vez, cuando yo escuché en los discípulos de un hombre que testificaba de cuando tú te pones los pies de barro, tienes los pies de barro y te enfangas en el lodazal. Dios siempre me puso en el camino a alguien para extender la mano. Pues yo recuerdo que en medio de mi angustia, yo conocí a Elizabeth y a Mauricio Guidini. Tremendo. Y ellos me abrieron la puerta y yo les ayudé en el centro de consejería con todos los problemas míos. Wow. Pero no aconsejando, ayudando con las computadoras y todo, porque en eso es que yo me estudié. Y ellos me llevaron poquito a poco, pero mi rebelión era tal que yo me fui también de la iglesia. Porque fue una época cuando yo perdí todo, pastora. Yo dormía en el carro, Wow. yo dormía en los parkings de las iglesias. Un pastor me ofreció un cuarto en una iglesia en la parte de atrás. Yo esperaba que terminara el culto para poder irme a dormir, bañarme en la iglesia y dormir. Y yo a veces visitaba intencionalmente a algunos hermanos que yo conocía de las iglesias para poder tener que comer. Wow. Porque aún, y tengo que decirlo así, aún en medio de toda esa situación en mi vida, que yo perdí todo, fui hasta donde mi padre, y mi padre me cerró la puerta y no quiso que me quedara con él. Y yo lloré como un nene pequeño en la calle, me senté. Y ahí fue donde yo dije, pues me voy. ¿Qué hice? Pues empecé entonces, y llegó un momento dado, conseguí un trabajo en una farmacéutica en Calley.
Y allí entonces yo haciendo algunas gestiones dentro de manufactura, viene una convicción tan grande de volver al Señor. Qué bueno. Y ahí entonces, de hecho, escribí una canción, Mi gratitud. Y entonces comencé a visitar iglesias, a hacer esto y lo otro, y tomé la decisión de irme a los Estados Unidos. Ok. Porque de ahí, de la farmacéutica, pude conseguir un contrato en los Estados Unidos, en New Jersey, porque yo estaba deseoso de irme para comenzar todo de nuevo. Al ir a Estados Unidos, pues, lógicamente, pues, bajando y terminando, conozco a mi actual esposa, me ha ayudado muchísimo. Estuve ayudando en varias iglesias allá afuera. Se levantó un ministerio llamado Worship Sound Music, que se daba seminarios de adoración. Yo entonces vi cómo Dios fue poco a poco levantando y restaurando. Allí hubo pastores como Efraín Rivera Tormo, de la Mission Board, que me abrazó, me agarró, me ayudó. ¿Sabe? Y eso fue algo que a mí como dije antes, me impactó ver cómo el Señor en el camino me puso cierto tipo de personas. Sí. Bueno, pude trabajar de una manera u otra, yo no sé cómo, porque no sé cómo explicarlo. Dios me permitió llegar a una farmacéutica de las más grandes. Me dieron una posición global. Ahí fue donde seguí estudiando, como 3 o 4 grados más. Y decidí terminar en el 2019 y regresar entonces a Puerto Rico. Okay. Cuando yo regreso a Puerto Rico, fui a visitarlos, porque como los conozco a ustedes. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego encuentro en la parte de atrás un retrato de mi abuelo. Sí. Sí, porque en la iglesia de Vega Alta hay una decoración del centenario, incluyendo Exacto. Todos los pastores anteriores. Y cuando yo veo esa imagen de mi abuelo, yo dije, me dio un sentimiento tan grande, porque lógicamente, abuelo pastoreó Vega Alta en los años 50 y pico. Y como yo digo, yo fui concebido en Vega Alta, aunque el hospital fue Bayamón. Ajá, sí. Porque mami conoció a papi en Vega Alta, papi es de Vega Alta. Sí. Y ahí yo decidí comenzar a leer los libros de la historia de los discípulos otra vez. Crenley me regaló uno que él escribió y entonces empecé a conseguir los otros. Y lo bonito de todo esto es que en la historia siempre se mencionaba a mi abuelo en algo, aunque sea algo pequeño. Y abuelo fue alguien que, aunque tenía un 4º grado, él impulsó a muchos a estudiar. Sí. No tan solo en el seminario, sino en el instituto. Y entonces yo vi la oportunidad de estudiar en el Instituto de los Discípulos de Cristo. Ahí fue donde hablé cuando fui a la iglesia y me ayudaste mucho. Muy bueno, gloria Comencé a estudiar, terminé, me encantó. Creo que me ayudó mucho y yo lo voy a decir así, a limpiar mi vida de un pasado y a ver las escrituras desde otra perspectiva, yo diría de la perspectiva correcta. Fue como encarrilarte. Encarrilarme. Y decidir. Y yo decía, ¿en qué puedo servir? Porque el problema que tengo es que la edad se me avanzó. Pero como en este caso, el pastor Miguel Morales, que fue pastor general, yo lo conozco de pequeño porque su papá iba a Corozal a predicar. Y yo le digo, pues cariñosamente le digo, Michael. Dice, Michael, estoy aquí en el instituto, y él se sentó al lado mío y me dice, ¿y qué hago? Porque mi edad.
yo tengo un año más que tú, mira dónde estoy. Ajá. ¿Sabes? Y nos reímos los dos. Y entonces, y de hecho, no tal, aparte, Michael fue quien me casó en el 2000. Ahí le agradecí, le dice gracias porque Dios te usó por abrazarme y por ayudarme a encarrilarme de nuevo en el camino que estoy. Gloria a Dios. Y así que ahí llegué y estoy aquí. ¿Qué cosas aprendí, pastora? Y con eso quiero cerrar. Yo aprendí esto. Yo aprendí que como yo dije, la importancia de tener un pastor en la vida de uno. Eso es lo primero que yo aprendí. Necesitamos un pastor. Aún uno siendo pastor. Sí, exacto. Sí. Sea lo que sea. Yo no creo que a Dios le gusta a los llaneros solitarios. No le gusta. Bueno, Jesús los envió de 2 en 2. Sí. La segunda cosa que aprendí fue la importancia o el tener cuidado de la interpretación de las Escrituras. Una de las clases que más a mí me gustó fue las clases con el doctor Pablo Jiménez, donde él hablaba mucho sobre eso. Y cogía una clase de griego y cuando él desmenuzaba todo eso y le daba sentido basado en el original, yo decía que muchas veces uno lee la Biblia y algunos versos y uno lo interpreta de una manera que no, como que no encaja en lo que es correcto. Sí. Así que la interpretación bíblica. La otra cosa era el tener cuidado con fragmentar la iglesia. Por el hecho de que yo no esté de acuerdo con un pastor o con una enseñanza, eso a mí no me da el derecho de yo irme de la iglesia y levantar otra iglesia. Eso es fragmentar. Sí. Eso hace daño. A mí me hizo mucho daño. Porque esa persona que en los 70, donde yo comencé, lo que dije que esa caída, no estaba de acuerdo con lo que el pastor principal decía o hacía o esto, y decidió levantar una iglesia. El mensaje, yo tengo una mejor interpretación, y esas son cosas que hacen daño. Sí, definitivo. A las ovejas. Y eso es una cosa que No, tenemos iba que contra el tener. espíritu de Cristo, que era buscar la unidad, Exacto. Y no el la amor. división. Y el amor. Ujú. Y pastora, le voy a ser bien honesto, no hay iglesia perfecta. ¿Sabe? Estoy hablando aquí. No estoy hablando del cuerpo de Cristo. Estoy hablando, ¿sabe? Si estás buscando una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Siempre hay algo, porque estamos bregando con humanos que Dios está tratando con ellos, que tenemos que cambiar. No, y que todo lo las demás. iglesias son escuelas y hospitales, donde la gente Exacto. está continuamente aprendiendo y continuamente sanando. Exacto. O sea, uno no está todavía en la perfección que va a estar cuando seamos llevados al cielo. Lo otro que aprendí es que Dios nunca nos abandona. Amén, aleluya. Por más que uno caiga en el suelo y se dé contra el piso y todo, Dios no nos abandona. Lo que pasa es que no lo vemos como Agar. No vemos que el Señor está cerca. Aunque estemos en el desierto, aunque estemos llorando, aunque abandonemos todo, como hizo ella con el niño, lo abandonó para que muriera, Dios estaba al lado de ella. Amén. Y Dios está al lado de aquellos que de verdad tenemos un corazón de servirle al Señor. Sí. Para mí, lo otro que aprendí es que fueron tiempos donde Él me enseñó a conocerlo a Él mejor. No conocer a ministerios, ni iglesias, ni conocerle a Él. Amén. Y eso fue el tiempo que digo, le doy gracias a Dios por todo lo que pasé. Y no me queda nada en mi corazón. Porque he aprendido y estoy aprendiendo a conocerlo a Él. Como por ejemplo,
el valor del perdón, el valor de la sangre de Cristo, el valor de la gracia. Amén. Que es una de las cosas que más he aprendido en este tiempo. Y que toma tiempo la restauración, pastora. Toma tiempo. Lamentablemente yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que caen, se dan cantazos, hacen cosas que no son correctas y a los 2 o 3 meses vuelven otra vez a estar en un púlpito. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Sí. La restauración toma tiempo. Inclusive la restauración de la imagen de uno. Exacto. O sea, no solo la obra del Espíritu Santo en ti, sino de tú levantar un nuevo testimonio. Exacto. Y me acordaba de las palabras del pastor Magdiel Narváez, que él decía, hablando de su testimonio, dice, cuando más grande es la caída, más grande es el levantamiento. Aleluya. ¿Sabe? Que de eso, a todos aquellos que escuchan, que se acuerden de esas cosas. Y lo último es el valorizar la vida cristiana, darle valor. Me arrepentí y me arrepiento de no haber pararme firme y tomar un tiempo para valorizar la vida que Dios me había dado cristiana. Y yo espero que, hay mucho más, pero yo No, pero ese resumen final es fantástico. Crearle conciencia a la gente de que definitivamente por ahí no es. Exacto. Y con eso pues concluyo mi conversación. Y le quiero dar gracias delante de todo el mundo porque en esos 4 años que pasé en Vega Alta, su ministerio me ayudó mucho. Qué bueno, gloria a Dios. Y le doy gracias por eso. Pues adelante, Manuel, y como los que te conocemos de mucho tiempo atrás, Negui, por si alguien te está viendo y está diciendo, ese será Negui. Exacto. Pues sí, gracias por compartir tu vida y todos estos consejos que tú sufriste en carne propia y sabes que definitivamente no son recomendables para nadie, pero hay que tener humildad para reconocerlo. Y a veces de la espiritualidad forzada o precipitada viene mucho riesgo de soberbia. Y entonces la soberbia no te deja abrirte al espíritu y escuchar a otros para entonces aprender y enmendar si hay algo que se está haciendo mal. Pero Dios te ha puesto sobre tus pies firmemente. Sigue adelante. Gracias. Aportando y en tantas maneras que puedes servir, no solamente como maestro, pensando en que ya tienes los estudios teológicos, sino en la música. De hecho, ahora vamos a cerrar esta parte con un himno que tú escribiste. Sí, para cuando yo tuve mis problemas, que perdí mis hijas, yo escribí esto a ellas. Y me gustaría compartirlo con Claro que sí. Pues gracias otra vez, Dios te bendiga y adelante en el nombre del Señor. Gracias, pastora. Y al público les invitamos a escuchar este precioso cántico, uno de tantos que ha escrito nuestro hermano Negui. Y mientras tanto, si deseas hacer tu llamada para la oración de fe, pues aprovéchalo. Adelante. Debí nacer como nuevo amanecer. Debí nacer como el sol en la mañana. Me llenaste de alegría. Debí nacer, pero no te vi crecer. Y sé que mi corazón de mi pecho se ha escapado. Y dijeron que lo hallaron contigo. Decisiones malavidas, sumergido en mi mundo de ignorancia. Como perdí esa oportunidad que se tiene una sola vez en la vida. Tengo fe que mi Dios está contigo, aunque siento tu silencio. Tengo fe que su mano te sostiene con el amor que hay en ti.
decisiones malavidas, sumergido en mi mundo de ignorancia. Como perdí esa oportunidad que se tiene una sola vez en la vida. Siento tu silencio, tengo fe que su mano me sostiene, el amor que hay en mi pecho, tengo fe. Y perdona mis años de ausencia, a Dios solo pido clemencia, es lo que siente mi corazón. Es la única razón por la que grita mi silencio. Es un amor que llevo dentro, que solo espera tu perdón. Te bendigo con todo lo mejor que te pueda ofrecer la vida. Pero nada sustituirá el calor del amor que aún me queda para darte. Acércate a mi pecho, con amor, tu papá. Es incalculable el daño que se le puede hacer a una vida, a una familia, a una iglesia, cuando somos ligeros para interpretar las voces que escuchamos y esas voces nos dirigen a traer ruptura, división y creer que en 21 siglos que tiene el cristianismo nadie entendió como tú algo que leíste en la Escritura y que te lleva a levantar una nueva iglesia con otra perspectiva. Tengamos cuidado. Estamos en tiempos donde hay comezón de oír, donde la gente por no tener base bíblica, aun cuando uno insiste tanto en el estudio de la palabra, en la lectura, el conocimiento de la misma, la gente se conforma con lo que escucha de otros sin saber si está bien interpretado. Y a falta de conocimiento bíblico, pues uno se va tras fábulas artificiosas, tras ideologías y tras corrientes doctrinales erróneas que lo que traen es destrucción en vez de edificación. Así que tenemos que tener cuidado. Eso está advertido muchas veces en el Nuevo Testamento y si no conocemos la palabra, no seremos verdaderamente los discípulos del Señor. No conoceremos la verdad y no seremos libres de todas esas posibilidades. Igualmente, Dios a través de uno de los profetas menores dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En el caso de Negui, sus padres, él todavía era un joven, lo movieron junto con ellos a la nueva obra y no es como cuando ya uno de adulto toma esas decisiones, pero necesitamos conocer. Porque en el desconocimiento hay muerte. Mi pueblo pereció, dijo el Señor, porque le faltó conocimiento. Si tú supieras cómo pegar el freno, un carro que va cuesta abajo, tú no te matarías al final de la cuesta. Necesitas conocimiento de cómo funciona un auto. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Si no tienes conocimiento de quién es Dios, cómo Él opera, cómo Él ha enseñado ya en su palabra que deben ser las cosas, si no tienes forma de filtrar lo que escuchas por ahí con la palabra, puedes escoger un camino de muerte en vez de un camino de vida. Y aunque Dios es bueno en gran manera, siempre se sufre mucho, siempre hay pérdidas, siempre hay consecuencias y hay gente que jamás se reconcilia con el Señor y con la iglesia.
se quedan en esa rebeldía, en ese dolor, en esa incertidumbre y no vuelven. Y los que sean responsables por ese desvío de tantas personas que creyendo en un líder siguieron otro camino, le van a dar cuenta a Dios, definitivamente. Pero Dios siempre nos dará oportunidad, no importa los errores que hayamos cometido. Y esta mañana el Señor me decía, me recordaba el pasaje de Jeremías 31:3 que dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A mí me encanta ese versículo, porque fíjate que dice que el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. O sea que, como en el caso de Negui y de mucha gente, desde bien temprano en la vida, tuvieron rayos de luz de la manifestación de Dios, de la persona de Dios, de la palabra de Dios. El Señor se manifiesta y de la manera más preciosa es precisamente dándose a conocer a través de su palabra, operando en nosotros como me pasó a mí. Yo de adolescente experimenté varias sanidades divinas que me enamoraron del Señor, me sobrecogieron de asombro, me hicieron entender que Él era otra cosa y que esto no era cuento de camino, que esto era real y que se seguía repitiendo en la vida de los que lo creían. Y son tantas las maneras en que el Señor se ha manifestado a nosotros, a veces en una escuela bíblica que nos llevaba una vecina, en experiencias en la familia, una abuelita que nos habló del Señor. Pero ese pasaje dice, el Señor se manifestó a mí, porque es personal, hace ya mucho tiempo, diciendo, o sea, que antes que tú pudieras caerte o cometer unos errores, ya Dios, por adelantado, te dio esa premisa, te dio esa promesa, te dio ese estatuto, con amor eterno te he amado. O sea, esto del amor de Dios no es que estás infatuado, obsesionado, empeñado, no, es amor del verdadero, el amor que acompaña, el amor que no defrauda, el amor que se mantiene, el amor que es benigno, que es sufrido, que no hace nada indebido, que no es jactancioso. El amor de Dios es lo máximo. Y Él nos dice que con amor eterno nos ha amado. Antes que tú pensases existir y tener una mente pensante, ya Él te amaba, ya Él te había concebido, ya Él había dictaminado cómo iba a ser tu vida. Con amor eterno te he amado. Siempre te he amado, es lo más cercano que nosotros podemos decir. Algo que empezó en la eternidad pasada y seguirá en la eternidad futura. Cosas inconcebibles para nuestra mente finita, porque Dios es infinito. Pero tú tienes que agarrar esa realidad. Con amor eterno Dios te ama. Por tanto, dice a través de Jeremías, te prolongué mi misericordia. O sea, mi misericordia, mi gracia, mi anhelo por ti, por tu bienestar, por dártelo aunque no te lo merezcas, por ayudarte aunque tú mismo no te quieras ayudar ni tomarme en cuenta. Amor de corazón, compasión genuina. Te prolongué mi misericordia. Yo conozco gente que Dios le ha dado 1 y 1000 oportunidades para arrepentirse, para levantarse. A mí no me gusta usar el versículo que dice, porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor lo levantará, porque es como animar a la gente a descuidarse y caerse, porque el Señor como quiera lo va a levantar. No. El amor de Dios es eterno y Él te prolonga la misericordia hasta que tú mismo te endureces y te enredas de tal manera que aunque Dios quiera seguirte ayudando, ya tú estás totalmente sordo y ciego a su voz y a su manifestación. Ese es el peligro. Pero el Señor en esta noche te está prolongando su misericordia. Te está diciendo, yo te amo, te he amado, siempre te amaré. Te estoy dando oportunidad, vuélvete a mí. Búscame y me hallarás. Aquí estoy para ti. Yo te amo. Yo te puedo perdonar.
Es como dice el mismo Jeremías en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos a Él nuestras manos, porque grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. El Señor en esta hora te está diciendo, vuélvete a mí, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vuélvete al Señor, no importa lo que hayas hecho, lo que haya pasado. Si estás escuchando, no es casualidad, es que Dios quiso que tú recordaras su amor y su oferta de si agarras su mano que se está extendiendo hacia ti, Él te levanta. Así que nada ni nadie podrá limpiarte del pecado nada más que la sangre de Cristo. Nada ni nadie podrá darte una nueva vida sino solamente el Señor. Y nada ni nadie te podrá salvar sino su amor. Y en esta hora está disponible. Si lo quieres, recíbelo. Que Dios dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que Él tiene para ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta palabra lleve fruto en cada corazón, que cada petición que los hermanos y hermanas hayan expresado en sus llamadas sea, oh Padre Santo, tomada en cuenta por ti y contestada, y que ellos vean tu gloria y la manifestación de tu misericordia, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por tu misericordia. Ayúdanos, sálvanos, sánanos, ábrenos puertas, súplenos y ten misericordia de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús yo te lo suplico, Padre, y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.